tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y en esta ocasión nos está acompañando nuestro amigo David Ramírez, quien se encuentra en el recuadro de abajo de nuestra pantalla. Él nos estará apoyando con la interpretación en lengua de señas mexicana. Para nosotros es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de todos estos minutos. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que a lo largo de todos estos minutos vamos a estar trabajando. También, si estás cerca, papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En la sesión anterior hablamos todo lo relacionado con lo que son los organizadores de información. Parte fundamental de los organizadores de información nace de lo que es la investigación. Muy importante que tú puedas reconocer y recordar todos y cada uno de los organizadores de información para que estos sean utilizados de la mejor forma y también en el mejor momento cuando tú lo necesites. Importante también recordar que en la sesión pasada hablamos acerca del bullying. Es muy necesario recordar en este momento que debemos de tomar en cuenta que cuando detectemos el bullying tenemos que acercarnos con papá, mamá o algún maestro para poder reportar lo que hemos visto o lo que hemos sufrido. En esta sesión nos vamos a enfocar muy directamente en lo que es el pasado. Sí, el pasado. Y no solamente recordar algunos momentos que nos causen interés de nuestra vida, sino también es muy importante de que el pasado lo podamos escribir, plasmar en una hoja, plasmar en una libreta o también en un cartel. Pero para poder plasmar el pasado en letras, existen reglas muy importantes. Y para ello, en esta sesión, vamos a hablar de dos muy importantes. Y me refiero a la conjugación de los verbos en pretérito y copretérito. Mucha atención, vamos a arrancar. Es importante comentarte primero que existen dos formas, bien, dos maneras de hablar, bien, del pasado. Recordemos que cuando hablamos de lo que es el pasado, importante hacer mención de que pertenece a una conjugación de un verbo. Muy necesario en esta parte, niños y niñas, definir que estas dos maneras de hablar del pasado nos referimos primero a lo que es el pretérito. ¿Bien? Y también vamos a hablar de lo que es el copretérito. ¿Bien? Importante estas dos definiciones porque nos van a hacer énfasis y también nos van a servir para poder hacer referencia de hechos, ¿bien?, que nos sucedieron a nosotros, que sucedieron a algún familiar, a algún amigo en el tiempo pasado. Recordemos que a lo largo de todo el proceso de lo que es español, hemos aprendido de que existen presente, pasado y futuro. Son hechos que van sucediendo en diferentes momentos y que en cada uno de estos momentos tiene una conjugación verbal cada acción. Es por ello de que en este momento, al momento de hablar de lo que es pasado, el momento pasado, vamos a referirnos en esta sesión de lo que es pretérito y de lo que es copretérito. ¿Bien? Para ello es importante definir cada una de estas. ¿Bien? Importante porque esto nos va a permitir establecer algunas referencias y algunas características importantes al momento de poder escribir en lo que es pretérito y copretérito. Muy bien. Voy a iniciar explicando, muy bien, lo que es el pretérito. Y al momento de hablar
o hacer referencia de lo que es el pretérito, hablamos de enunciar, bien, acciones pasadas, bien, que se consideran terminadas. Mucha atención, niños y niñas, con este concepto que yo te estoy compartiendo, porque vamos a partir de este concepto para poder definir y comparar entre lo que es el pretérito y copretérito. En tercer año de primaria y en los años anteriores, tú ya viste y reconociste algunas conjugaciones del verbo, pero es muy importante que tomes nota y prestes atención a lo que vamos a empezar a trabajar en cada una de estas conjugaciones, porque también vamos a hablar de acciones, ¿bien? Y esas acciones nos van a permitir determinar el modo de cada uno de los verbos. En este momento hablamos de acciones pasadas. Algo que nosotros hicimos, algo que otra persona hizo o que otras personas hicieron en el pasado, pero que se consideran terminadas. Cuando hablamos de lo que se consideran terminadas, nos estamos refiriendo a que la acción tuvo un inicio, tuvo un desarrollo, pero también se conoce perfectamente cuando tuvo un final. Y, obviamente, sabemos en qué momento histórico está sucediendo. Atención con lo que estoy diciendo. Si nosotros nos ubicamos en el hoy, bien, y hacemos una referencia de lo que es futuro, pero también hacemos una referencia de lo que es pasado. ¿Bien? Definimos muy bien en este momento histórico que estamos hablando del presente, ¿verdad? Es por ello que cuando nosotros hablamos del pretérito, ubicamos en un espacio, ¿bien? En un espacio y en un tiempo exacto de qué acción vamos a hablar. Bien, es importante definir si estamos hablando de lo que es futuro o de lo que es pasado. Y es por ello que esta acción se encuentra muy bien establecida en el tiempo histórico. Bien, recordar eso, niños y niñas, porque es parte importante para ir entendiendo que el pasado tiene también subdivisiones. Y esto va a permitir utilizar de mejor forma al momento de poder escribir algunos textos o compartir en un momento dado alguna información que queramos o que hayamos investigado. Muy bien, ahora, ya tenemos la referencia de lo que es pasado y de lo que es pretérito, ¿bien? Importante que tú puedas retomar el siguiente ejemplo. Mucha atención. Yo voy a escribir Rubén Darío, bien, vivió, atención con lo que estoy escribiendo, en París. Mucha atención con lo que yo te estoy poniendo en el pizarrón. Rubén Darío, tenemos al sujeto dentro de la oración. Tú lo tienes muy bien identificado, ¿bien? Y en esta parte, esto que tenemos acá, mucha atención, porque estamos hablando de la acción y tenemos el complemento. Mucha atención acá porque París es un lugar, ¿bien? Es un nombre de un lugar. Por lo tanto, tenemos que hacer una modificación y poner la P en mayúscula. Es importante, niños y niñas, que a lo largo de todas las sesiones que nosotros hemos tenido, ir retomando algunos recursos que nos pueden servir al momento de detectar algo que no esté bien o no esté correcto dentro de nuestra escritura. ¿Bien? Ahora,
Tenemos ya la acción. Pregunto, ¿es una acción que sabemos que ya terminó o es una acción que todavía no sabemos si concluyó o no concluyó? Es importante hacer referencia que esta acción, bien, ya está, bien, la acción terminó, bien. Importante esta referencia porque al momento de haber puesto la acción, estamos diciendo que Rubén Darío vivió en París, pero vivió en un tiempo y en un espacio histórico, ¿bien? Cuando hablamos de espacio y tiempo histórico, recuerda que en la primera sesión hablamos de lo que es la biografía y la autobiografía. Hablamos que sucedió en un momento o en un espacio de nuestra línea del tiempo. ¿Recuerdas que hicimos una línea del tiempo? A eso me estoy refiriendo, que sucedió en un espacio de nuestra línea del tiempo, o sea, tiempo histórico. Ahora, ya tenemos esta parte, pero vamos con otra oración importante para poder determinar lo que te quiero explicar. Ayer, bien, voy a volver a escribir. Ayer jugué fútbol. Bien. Importante esta oración también, porque nos permite detener una acción, bien, diferente a la que tenemos en esta parte de aquí arriba, porque esta es una acción única, bien. ¿Y a qué me refiero con una acción única? De que, si te das cuenta, el sujeto ya viene incluido en lo que es la situación, ¿bien? Y esto te va a permitir determinar el verbo y la acción que nos permitirá unir el complemento. Mucha atención con esto porque estamos teniendo dos pretéritos o dos verbos conjugados en lo que es pretérito y que nos va a permitir entender tanto la acción, en qué momento se está refiriendo, si ya concluyó, pero también si es una acción concluida, pero fue solamente única al momento de realizarse. Mucha atención. Si nosotros hablamos de que Rubén Darío vivió en París, no estamos haciendo referencia ni en qué momento, ni en qué lugar, ni en qué año, ni tampoco exactamente en qué número de casa. Pero si hablamos en la oración de abajo, estamos diciendo de que sí tenemos referencia de lo que es el día de cuando se realizó la acción. Tenemos también referencia del sujeto, ¿bien? Del sujeto de quien lo realizó. Y también tenemos referencia de la acción, en este caso, jugar fútbol. Bien, esto te va a permitir determinar que el pretérito vamos a tener en dos momentos si una situación es concluida o ya se concluyó, o también si una situación es única y por lo tanto te va a permitir tener algunas referencias más de lo que está condicionando el sujeto. Ahora, importante determinar que no importa si la situación fue hace muchos años, fue hace 5 años, fue hace 2 horas o fue hace 1000 años, importante determinar que el pretérito, cuando usamos pretérito, las acciones siempre van a ser terminadas, siempre. Esa es una característica primordial del pretérito. Ahora, vamos a recordar algo de lo que no hemos hablado, que son, voy a escribirlo de nuevo, que son los verbos
Los verbos regulares. Parte importante de lo que es el pretérito para poder comprender cómo es la conjugación de los tipos de verbos al momento de hablar en pasado, y esto nos va a permitir detenernos para ser un poquito más específicos al momento de realizar la escritura. Mucha atención. Los verbos irregulares, vamos a hablar de los regulares primero. Regulares, bien, conjugados en pretérito, bien, ya estamos hablando de los verbos regulares conjugados en tiempo pretérito. Bien, atención con esto. En primera y segunda persona, bien, de singular, siempre, mucha atención, siempre se escriben con tilde. Esto lo voy a poner en grande porque nos permite identificar lo que te quiero explicar a continuación. Nosotros hablamos de los verbos regulares, y estos verbos regulares al momento de ser conjugados en tiempo pretérito, vamos a hacer referencia a lo que es la primera y la segunda persona. Pregunto, niños y niñas, ¿cuál es la primera y cuál es la segunda persona de singular? Atención con esto, porque nos va a permitir hacer referencia de lo que te voy a explicar a continuación. Si nosotros tenemos de este lado, aquí lo voy a poner, lo que es persona, bien, y también tenemos lo que es singular, y también vamos a poner plural, bien. Atención con esto porque nos va a hacer referencia de lo que tenemos en este pequeño escrito. Y eso nos va a dar la pauta para comprender en qué persona estamos hablando y también cómo lo queremos conjugar, si en singular o plural. ¿Bien? Ahora, el singular, niños y niñas, siempre vamos a hablar de qué tipo de pronombre personal. Ya hablamos de yo, tú, él, ellos, nosotros, ustedes, ¿bien? A eso nos hacemos la referencia del singular como los pronombres personales. Siempre se escriben con tilde, ¿bien? A lo que comúnmente conocemos como acento, pero el nombre correcto o la terminación correcta es tilde, ¿bien? Y te voy a explicar de este lado lo que quiero que entiendas al momento de encontrar o de describir lo que son los verbos regulares. Si nosotros tenemos de este lado lo que es persona, lo que ya te explicaba hace un momento, singular, bien, y también hablamos del plural, ¿sale? Atención con lo que voy a escribir para que tú lo puedas ir copiando en tu libreta. Si hablamos de persona, vamos a hablar de la primera persona. ¿Bien? La primera persona es quien habla al momento de escribir un texto. ¿Bien? Hablamos de la segunda persona. La segunda persona es a quien se le habla. Y por último, la tercera persona, que es de quién se habla. Atención con esto porque nos va a hacer referencia al momento de poder hacer la conjugación de los verbos regulares en tiempo pretérito. Y es muy sencillo, porque cuando hablamos de la primera persona en singular, estoy hablando del yo. ¿Bien? Estoy hablando de yo. En la segunda persona estoy hablando de tú.
del mismo singular. Y en la tercera persona estoy hablando de él o ella. ¿Bien? Atención en esto porque la tercera persona en forma singular va a tener lo que es género. ¿Bien? Si es masculino o es femenino. Es importante hacer la referencia. ¿Bien? Y ahora nos vamos a ir con el plural. El plural de la primera persona hablamos de nosotros o nosotras. Recuerda el género. Hablamos también de lo que es vosotros o vosotras, según la situación, y también ustedes. ¿Bien? Ojo con esta parte para que no te puedas confundir. Y por último, ellos y ellas. ¿Bien? De esta forma, nosotros ya sabemos de que estamos hablando del singular de la primera persona o del singular de la tercera persona. Recordar lo que ya te comentaba hace un rato, que todos los verbos regulares conjugados en pretérito van a llevar tilde siempre que sean de la primera y de la tercera persona del singular. Me refiero a que van a llevar tilde los que se encuentran conjugados en primera persona o en el yo, y también van a llevar tilde los que se encuentren conjugados en la tercera persona. Hablamos de él y hablamos de ella. ¿Bien? Muy bien, niños y niñas. El tema de lo que estamos hablando acerca de los verbos regulares del pretérito es muy importante. Hacer la referencia de que al momento de hacer la conjugación de verbos es muy necesario e importante que tú puedas hacer referencia al momento de tener o de escribir las acciones. ¿Bien? Y recordar de que los verbos regulares tienen una característica muy importante. Voy a anotar un poquito más arriba para que pueda quedar y lo puedas copiar. Los verbos regulares tienen una característica. Y hablamos de que mantienen, bien, mucha atención, en todas sus formas, mantienen en todas sus formas verbales, bien, lo que llamamos su raíz. Atención con esto. Atención con esto, niños y niñas, porque aquí nos vamos a detener un poquito más. Cuando hablamos de su raíz, estamos hablando, mucha atención con lo que voy a escribir acá, de lo que es el lexema, bien, y de lo que es también el sufijo. Si recuerdas que cuando hablamos de lo que es familias de palabras, es hacer la referencia de lo que tenemos dentro de lo que es la raíz de la palabra, pero también hacer referencia en lo que es el lexema y el sufijo. La raíz de la palabra es lo que nunca va a cambiar en niños y niñas, nunca. Y antes de la raíz recuerda que tiene un prefijo, pero también delante de la raíz puede tener un sufijo. Cambia en el sufijo el modo, el tiempo, bien, y la conjugación del verbo. Y esta parte de la raíz te va a permitir detectar el lexema al momento de conjugar los verbos regulares en pretérito, y al hablar de pretérito estamos haciendo referencia a acciones que sucedieron en el pasado. Muy bien, niños y niñas. Yo hasta acá me quedo en esta sesión. Vamos a seguir hablando de lo que es la conjugación del pasado y también de algunos verbos que nos van a permitir realizar la escritura en texto de acciones que sucedieron en el pasado.
Pero importante que tú puedas seguir investigando del tema, preguntarle a papá, a mamá, comentar con los amigos para que tú puedas seguir aprendiendo y conociendo nuevos temas. Muy bien, niños y niñas, me despido. No sin antes agradecerle a nuestro amigo y compañero David Ramírez, quien a lo largo de toda esta sesión nos estuvo apoyando con la interpretación en lengua de señas mexicana. Recuerda, es muy importante leer todos los días para poder ejercitar nuestra imaginación. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.